¿Qué tal? Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en el Reportero de la Historia, en nuestra sección ¿Cómo lo hizo? En esta oportunidad vamos a estar con el profesor José Ragas, quien nos va a comentar acerca de su último libro, Lima Chola, ¿no? Aquí está un poco el anuncio y vamos pues a invitar a nuestro entrevistado, ¿no? ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto poder conversar contigo y muchas gracias por la invitación. No, a usted por la amabilidad está presente acá. Como decíamos, vamos a conversar con el profesor José Ragas acerca de su libro Lima Chola, publicado por el IEP hace 3 semanas, me parece, Ujú, sí. hace 3 semanas, recién salido del horno, y que va a Ujú. estar presentándose también en la Feria del Libro. Yo auguro que va a ser un libro que se va a vender como pan caliente, nunca mejor dicho. Y bueno, vamos a conversar ahora sobre el libro para un poco que nuestro público conozca acerca de los argumentos, el planteamiento y algunos aspectos de la obra que resultan interesantes. Para nuestro público tenemos una reseña que salió el día viernes pasado, por si también desean revisarla. Y bueno, vamos a presentar al profesor Ragas. José Ragas pues, es profesor asistente en la Pontificia Universidad Católica de Chile, obtuvo su doctorado en Historia en la University of California, Davis, se ha especializado en Historia Global de la Ciencia y la Tecnología, y antes de arrancar en Chile fue investigador y docente en las universidades de Cornell y de Yale. A nivel nacional ha sido docente invitado a la Universidad del Pacífico, en la Universidad de San Marcos, es columnista en el Diario de la República y participa activamente en los debates públicos en redes sociales, convencido de la importancia de hacer accesible el conocimiento histórico fuera de la academia. Entre sus trabajos se encuentran, bueno, Las urnas terribles, elecciones, miedo y control en el Perú republicano, Ideólogos de Leviatán, Estadística y Sociedad de Perú, Enclaves sanitarios, higiene, epidemia y salud en el barrio chino de Lima, Magenta Adolescente, el impacto de la Revolución Francesa au Perú, con Claudia Rosas, y última, el año pasado, me parece, o hace 2 años, publicó Los años de Fujimori, también por el Instituto de Estudios Peruanos. Entonces, me gustaría comenzar un poco preguntándole acerca del origen del libro, porque en su CV usted ha trabajado una diversidad de temas, y cómo así entonces cómo así Limachola se integra dentro de sus intereses, ¿no? Sí, Y bueno, desde es una cuándo. muy buena pregunta que también me he estado planteando yo eso estas últimas semanas cuando ya he visto el libro. En verdad, este libro es el origen casi de los proyectos de investigación que tengo. O sea, es un libro que me ha tomado 15 años en escribir, que lo escribí, comencé a investigar antes de irme a estudiar el doctorado y que lo estuve y que lo llevé de un lugar a otro. Lo llevé primero a California, después lo llevé a Cornell, después a New Haven, y después lo traje lo llevé a Santiago, y después nuevamente ha vuelto a donde empezó, aquí a Lima, ¿no? Es un libro migrante, digamos, también como un poco como el autor, pero curiosamente es una investigación que yo había comenzado cuando estaba todavía, cuando no sabía que iba a hacer el doctorado afuera. Entonces comencé a buscar, me interesaba mucho el tema de la migración por razones familiares, por razones personales también, y empecé a darme cuenta de que había una serie de elementos que no habían sido abordados ahí, y que había un grupo humano ahí que, digamos, que era muy importante, pero que necesitaba un tratamiento más detallado, ¿no? Todos conocemos los trabajos de Matos Mar, todos hemos leído los trabajos sobre la migración que empiezan en el siglo XX, pero esto un poco como que me sacaba de cuadro, porque no era, digamos, lo que uno estudiaba o lo que uno estaba leyendo en ese momento en la universidad. Entonces lo fui trabajando con bastante paciencia. Además me puse una disciplina de ir en ese momento era más fácil acceder a los archivos, ahora ya no es fácil acceder a los archivos públicos. Por ejemplo, hice mucha investigación en el Río Agüero, periódicos sobre todo, ¿no? Prensa estaba en ese momento, todavía no estaba digitalizada, así que había que ir a Río Agüero, había que sentarse ahí, pedir el volumen del comercio y leerlo página tras página y anotar también a mano y después transcribirlo, lo cual felizmente que ahora ya hay muchos otros métodos más prácticos, ¿no? Y digo que fue el origen de esto porque lo seguí avanzando, acumulé una cantidad de información que me han servido para muchos otros temas, pero de acá han salido también dos proyectos centrales a lo que vengo haciendo. Uno, que lo has mencionado, que tiene que ver con identificación, y el otro que tiene que ver con otro proyecto que está financiado por el gobierno chileno, que es sobre
el acceso a temperaturas frías, ¿no? O sea, digamos, sobre de la nieve, digamos, al hielo y el calentamiento global. Pero este libro en particular, digamos, ese texto en particular, estuvo encarpetado en mi computadora por muchos años. Lo iba escribiendo en algunos momentos, pero no sabía muy bien qué forma darle, ¿no? Y eso porque también una medida que va pasando el tiempo, y eso ocurre seguramente con quienes nos están escuchando, fui tratando de aprender más herramientas para ver cómo abordar ese tema, porque no había muchos trabajos previos sobre este tema, ¿no? Entonces, y tampoco quería copiar el modelo del siglo XX, trasladarlo aquí, porque era una dinámica completamente diferente. Tomé algunos cursos de sociología de migración en el doctorado, con Erin Hamilton, con Luis Guarnizo, me sirvieron mucho. Fui leyendo lo más que pude sobre migración a medida, digamos, mientras iba cumpliendo con mis deberes de la tesis y todo. Esto pudo haberse convertido en una tesis primero de magíster y después en una tesis doctoral en algún momento, pero no fue así y me alegro que no haya sido así. Tenía su vida propia, pero el 2019 aproximadamente, cuando conversé con Marco Avilés, que estaba de paso por Santiago, digamos, un poco le comenté la idea y me dijo que le parecía importante escribir sobre esto, así que ahí me animó, ¿no? Y bueno, tuve otros compromisos, el libro Fujimori salió antes, pero me parecía que si me ha demorado tanto tiempo, 15 años, es porque a veces necesitas que demore ese tiempo, ¿no? A pesar de tener ya toda la fuente, de tener todo el material, a veces uno no está listo para tal como uno desea escribir el libro. Tampoco uno tiene que demorarse toda la vida o 30 años, digamos. Pude haberlo hecho un poco antes tal vez, pero creo que es el momento en el cual me permitió estar seguro de que podía, por ejemplo, organizar la información de una manera original y también que podía, bueno, algo que conversábamos antes, que podía, ya estaba preparado para escribirlo de una manera narrativa como yo quería escribirlo, ¿no? Entonces, no era tanto el libro que yo quería escribir, sino ese libro que yo quería leer, ¿no? Y eso a veces a uno le entran conflictos también porque es difícil como distanciarse, se lo da a varios amigos para que lo lean, a alguno le gusta, a otro no le gusta, digamos, pero finalmente me quedé muy contento con el resultado y creo que el libro ha sido muy bien recibido, creo que sobre todo por el tema también, creo que vamos a conversar de eso quizás más en algún momento en la charla, sobre además también sobre lo que implica escribir un libro para el gran público, ¿no? Sin que eso pierda, sin significar que eso pierda el aparato crítico de fuentes, de material, de análisis, ¿no? Sino que como los libros que uno considera académicos no tienen por qué necesariamente ser como, digamos, textos solamente para ser leídos entre pares o por 5 especialistas, sino que también puede haber digamos, un público muy amplio, dependiendo de cómo empaqueta uno el tema, cómo lo presenta, cómo lo problematizas. Y en este caso en particular, lamentablemente, con la coyuntura que está ocurriendo en torno a lo que pasa en Estados Unidos con la expulsión de inmigrantes irregulares. En Chile también hay un debate, se está politizando el tema de la migración ahora, estamos viendo los desplazamientos que hay de la población en Gaza, ¿no? Entonces creo que un elemento del libro, para cerrar, tiene que ver con cómo ha ido cambiando también esta visión de la migración en estos 15 años, ya sea de los cholos, que es una pregunta que vamos a hablar en un ratito, pero también de cómo la migración en los últimos años se ha vuelto un tema lamentablemente recurrente, ¿no? Y creo que el libro de alguna forma sintoniza con eso. Creo que es una respuesta muy interesante, ¿no? Porque creo que no hay no sé si no hay mejor oportunidad de que salga el libro y que resuene, ¿no? Con justamente todos estos problemas que usted mencionaba, tanto a nivel internacional, pero también un poco a nivel local, ¿no? Bueno, antes de un poco regresar a esa discusión que creo que vamos a poder hacer desde el final acerca de eh, la vigencia de algunos planteamientos del libro, Uh -huh. me gustaría preguntarle acerca de la historiografía, ¿no? Porque en la introducción se señala que este libro, que el subtítulo, La Gran Migración Andina, está basada pues, en la Gran Migración Negra, ¿no? De Estados Unidos, en el siglo XIX. Y bueno, quería preguntar un poco en qué medida este trabajo está vinculado o tiene una comparativa con lo visto en el caso latinoamericano para el siglo XIX, ¿no? Pienso el caso argentino, el caso Uh -huh. mexicano, el caso chileno. Y en todo caso, ¿cuál es la singularidad del caso peruano con respecto a los otros países? No, me parece una excelente pregunta porque creo que es importante insertarlo, ¿no? Dentro de un planteamiento más amplio. En general, yo creo que eso se trata, suena, digamos, raro, pero es un caso peculiar dentro de América Latina, o sea, por 3 motivos.
las migraciones de América Latina por lo general han predominado en cuanto a la migración europea, ¿no? La migración, digamos, del norte global, ¿no? En el 19, toda la idea de gobernar poblar, de Sarmiento, y que hace que lleguen cantidades ingentes, digamos, de Europa, de Italia, especialmente, por ejemplo, a Argentina, a Brasil, y eso ha opacado también otras experiencias migratorias que han habido en el caso latinoamericano. En segundo lugar, el caso peruano es distinto porque, o sea, digamos, porque no hubo una migración europea masiva, ¿no? O sea, digamos, para preocupación de las autoridades que pensaban que la única migración válida era la migración europea, ¿no? En el caso peruano no lo hubo, como por ejemplo, mientras veían qué ocurría con Argentina, con Brasil, con Estados Unidos, en el caso peruano no lo hubo. Ese es el primer punto. El segundo, que el caso peruano tuvo más bien una migración peculiar de Asia. De hecho, los dos grandes movimientos migratorios, lo que trato de explicarlo acá, es uno, la parte andina, pero también la migración asiática, ¿no? Y Perú se convirtió en un hub inmigrante chino, tanto como lo fue La Habana y tanto como lo fue, por ejemplo, California, ¿no? Aprovechando su posición en el Pacífico. Y eso, en cierta manera, también nos ha permitido ahora poder establecer y negociar elementos con China, por ejemplo, ¿no? Desde el puerto también hasta un trato preferente, en cierta manera, a pesar del maltrato que le dimos a la comunidad china en su momento. Y creo que eso a veces no se enfatiza demasiado. Por eso, en la introducción trato de situar, digamos, la migración interior dentro de estos patrones de migración amplia, ¿no? Lo cual sería el tercer punto, que es que hasta donde he podido ver, y puedo estar equivocado, pero he tratado de revisar de manera lo más transparente posible bibliografía sobre esto, no hay un caso de migración interna en el 19 en las Américas tan fuerte. Y por eso las referencias que utilizo para poder entender mejor esta migración del campo a la ciudad en el siglo XIX no es tanto con América Latina, porque eso pasa en el siglo XX más bien, por ejemplo, pasa con México, ¿no? Pasa con Brasil de alguna manera, tanto hacia Sao Paulo, hacia algunas partes de la costa, en Argentina es menor también, en Santiago se da muy importante con la migración mapuche, pero para poder entender mejor la migración andina en el Perú, tuve que recurrir al caso norteamericano, que es el que hemos mencionado con la gran migración negra desde de los campos de algodón hacia las ciudades como Washington, Chicago, por ejemplo, en algunos casos California también. Y en segundo lugar, el caso que más me sirvió fue el caso ruso, porque es un caso que de manera paralela, así como en el caso peruano, con las reformas liberales, están aboliendo la esclavitud, están trayendo mano de obra asiática y están también cancelando el tributo indígena, en Rusia se está liberando a la mano a los sirvientes, a los siervos, ¿no? Como parte también de reformas liberales, de la Revolución del 48 también. Entonces, hay una sincronía a veces que uno tiene que tratar de buscar, no en el campo inmediato, en el área inmediata, sino a veces en procesos que son un poco más distantes, pero que tiene sentido, ¿no? Y eso me ayudó mucho también para pensar, porque la migración interna de Rusia es muy fuerte que permite poco después apoyar una industrialización muy incipiente que se va a dar en 1905 y que después, bueno, el partido bolchevique lo aprovecha, ¿no? Cosa que en el caso peruano no hay industrialización, que es una de las principales diferencias que me parece que hay con el norte europeo y también con Rusia. Entonces, ese es un poco como cómo situar, digamos, este caso migratorio, que si bien es cierto que es peculiar, algo que trataba de hacer justamente para que no pareciera un caso excepcional o un caso completamente aislado, es tratar de poner esta migración dentro de estas tendencias macro y también señalar que lo que está pasando con los migrantes en este momento de la Sierra a Lima en el 19 es parte de una experiencia humana mucho más amplia, ¿no? Entonces, esos, digamos, son algunos de los intentos a nivel narrativo ya que uno hace como autor para que el tema de estudio no quede como un caso excepcional, o también para que no quede como un caso muy aislado. Justamente me preguntaba acerca de cómo hacer para la revisión de archivos, de fuentes, a la hora de pensar un poco en el proceso de elaboración, por ejemplo, en su capítulo 2 cuando hace censos, tablas. Encontré algunas dificultades a la hora de identificar y estudiar a la población migrante local, o sea, diferenciándola de la población migrante internacional. Eh, y por otro lado, eh, digamos, hablando usted que existe tanto la migración local, la migración interna, pero también la migración asiática, y bueno, por ahí encontramos también a los italianos, eventualmente pues también a los denominados turcos, en un artículo de Nación Sarme con Patricia Palma. ¿Hasta qué punto podríamos hablar que esa interacción entre estos grupos
constituirían una suerte de experiencia migrante global compartida. No, absolutamente. Lima en el 19, justamente después de la independencia y con los cambios que se están dando a nivel de comunicaciones, de transporte, también con el barco a vapor, con los ferrocarriles, ¿no? Ahora que están de moda los ferrocarriles, lamentablemente, y también con el telégrafo, Lima se vuelve una ciudad cosmopolita, ¿no? Y si mal no me acuerdo, en mi introducción yo trato de mencionar que Lima tenía población de los 5 continentes. Incluso hasta un esquimal que llega por ahí, que uno no sabe, digamos, bien cómo llega, pero incluso también una migración menos trabajada, porque es una migración forzada, es de la Polinesia, ¿no? Que además que llegan en condición casi de esclavitud, ¿no? Entonces, sí, no se puede entender a este grupo sin la interacción que tiene con los demás grupos, ¿no? Y de alguna forma también el desafío, como tú bien lo has dicho, en las fuentes era cómo aislamos a este grupo para entender su peso específico. Felizmente, para esta época hay técnicas modernas de estadística, casa por casa, que es muy parecido, que es lo que va a pasar ahora en unas semanas con el Censo Nacional, ¿no? Donde hay toda la información. Encontré el censo de 1860, que es el primer censo como contemporáneo completo que estaba en la municipalidad. Después también en el 66. Estaban, de hecho, hasta hace 3 semanas en Family Search, en la web, ya no están, ¿no? Así que tuvimos que copiar poco a poco todo el censo en Excel y a partir de eso trabajarlo, ¿no? Aun cuando los censos y el Excel te dan información que es increíble, o sea, que te permite cruzar, ¿no? Y de hecho, lo que he puesto es solamente una de varias posibilidades de información que hay. Uno no puede quedarse únicamente en los números. O sea, los números son importantes, pero no te dicen todo, ¿no? O sea, te dicen el peso específico, te dicen, ya, hay un migrante por cada 3 limeños, ya, fantástico, o sea, está bien, pero ¿qué más? ¿No? Entonces tuve que combinar un poco a nivel de metodologías, digamos, híbridas, por ejemplo, tanto la parte cuantitativa como la parte cualitativa, ¿no? Y ver muchos análisis estadísticos desde Atanasio Fuentes y Lebrando Fuentes también desde los que ha trabajado Richard Morse de la época. Hay mucho análisis estadístico y hay mucha, digamos, descripción sobre los migrantes, porque es un grupo que le llama la atención a los limeños de por qué están viniendo tantos, ¿no? Y a veces, y los reportes no son siempre muy objetivos. Los reportes se basan en burlas, se basan en ataques, pero están hablando de ellos. Entonces, había que tratar de como peinar todas las fuentes posibles para de ahí recién empezar, digamos, a buscar a estos grupos donde están, diferenciarlos, porque no son migrantes homogéneos. El hecho de que vengan de la Sierra Norte no comparte las mismas tradiciones que la Sierra Sur, ¿no? Establecer también de dónde están llegando. Y creo que eso fue muy importante y me sirvió mucho la prensa. La literatura costumbrista también, pero sobre todo la prensa, ¿no? Revisé como creo que, bueno, revisé muchos más, pero de los que encontré, hay como 30 periódicos que he revisado completos para poder encontrar información, tanto también de región, ¿no? Hay un periódico de Cajamarca que explica por qué se están yendo los migrantes de Cajamarca hacia Lima, ¿no? Y creo que eso es lo que me hubiera gustado seguir buscando más prensa regional para ver desde dónde salen hacia la capital, ¿no? Para encontrar, pero obviamente iba a tomar unos 10 años más, así que ya no podía, digamos, darme ese lujo, pero creo que las fuentes no están, y eso es a veces lo que me pasa con estudiantes y tesistas, que dicen, no, yo tengo que tener todas las fuentes y recién ahí voy a sentarme a escribir. Y eso no funciona porque uno nunca tiene todas las fuentes, eso no existe, es un autoengaño, es una forma, digamos, de procrastinar a veces en buen sentido, ¿no? Yo creo que uno tiene algunas fuentes y va planteando preguntas sobre eso, ¿no? Con lo que ha leído, con lo que ha experimentado, y después de eso, esas preguntas te van guiando por otro tipo de fuentes, ¿no? Pero siempre es como un diálogo de ir y volver, y uno nunca termina. Hasta el último momento uno a veces va al archivo también para buscar más cosas, pero también uno tiene que cerrar ya el tema de las fuentes, porque si no, digamos, nunca no vas a poder escribir ni siquiera la introducción, ¿no? Pero eso yo creo que es parte del desafío que tenemos con los documentos y que ahora es un poco más fácil, en cierta manera, con la parte digitalizada. Justamente pensando en esto de la parte digitalizada, pues tenemos proyectos como la de la British Library, tenemos, bueno, nuestros colegas de Fuentes Históricas Peruanas que también Exacto. han hecho todo un trabajo de organizar todos esos archivos que estaban Ujú. dispersos inicialmente y que nos ayudan, ¿no?
justamente pensando en la prensa, me estaba acordando de estos avisos que de Se Busca Cholito, ¿no? Estos sirvientes domésticos que incluso podían ser hasta niños, pero también un poco en la población que venía forzada, ¿no? La leva, los campesinos que tenían que trabajar y Ujú, trabajaban un poco por temporadas. Digamos, en el caso de los sirvientes y las estrategias de identificación que usted menciona, ujú. ¿hasta qué punto diría usted que esas estrategias diseñadas por los agentes estatales, privados, las empresas de enganche, fueron novedosas, ya sea en enfoque o en alcance a nivel regional? No, yo creo que sí, creo que hubo, justamente estamos en un proyecto en mi Universidad, la Católica de Chile, con Historia, Conciencia y Datos, estamos digitalizando los avisos de fuga de cholitos para hacerlos públicos, ¿no? Vamos a, digamos, vamos a analizarlos con Python y con R, pero queremos también hacerlos públicos porque creo que es un tipo de fuente importante para que también otros investigadores e investigadoras puedan también aprovecharlas y puedan también sacarlas. Solamente una cuestión con la cuestión de fuentes digitales, que es cierto, y Perú curiosamente tiene una cantidad de fuentes digitales que, por ejemplo, Chile no tiene, ¿no? O que no he visto que tenga otros países, lo cual es bueno para uno que vive afuera, pero el problema con la parte digital es que digamos, estamos yendo hacia una lectura de fuentes que es solamente como buscar el dato, pero no el contexto. Y creo que el archivo digital nos puede llevar hacia ese riesgo, ¿no? Digamos, es más fácil ubicar información, pero uno ya no lee todo el periódico, por ejemplo, que te da el contexto de la fuente, ¿no? Y en el caso de los avisos de sirvientes domésticos, yo creo que sí, creo que lo que te demuestra un aviso, o sea, agarras cualquier aviso en particular, es una serie de estrategias para poder capturar o para poder identificar. Estamos hablando de un momento en el cual no hay todavía fotografía de manera masiva. Está Curret por ahí en algún momento también, por ahí está tomando fotos a la gente, pero obviamente eh, en el, digamos, en el diario no puedes poner todavía fotografías, no hay soporte, no hay maquinaria para poner fotografías de esa naturaleza. Y lo que he encontrado, que es para la tesis doctoral, el libro que estoy trabajando ahora, justamente de identificación en ese momento, que es sobre toda la existencia de infraestructura para capitalismo de datos, es cómo, por ejemplo, empiezan a utilizar información como esta, ¿no? Como ojos tal, cara tal, tal, que es una información también que comparten con la policía. O sea, que la policía también empieza a simplificar una serie de rasgos personales, faciales sobre todo, para poder ayudar a que la gente cree mapas mentales de cómo se vería una persona con esos datos, ¿no? Lo cual es una cosa, es fascinante, o sea, es impresionante de cómo la gente podía recrear un rostro solamente con ciertas características de información, cosa que ahora uno no podría hacer. Si yo te describo a una persona, digamos, por cómo es, o incluso si ves un aviso de se ha perdido un gato, ¿ya? Con ciertas características, uno no puede, porque ya no está acostumbrado a eso, ¿no? Porque tienes la imagen, tienes la foto, entonces ese tipo de elementos de identificación yo creo que fueron importantes, no creo que fueron efectivos, ¿ya? Al menos de lo que he podido ver, no fueron efectivos, o sea, se fugan y nunca más aparecen. Solamente muy pocos casos, unos tres o cuatro, son capturados por la policía, pero de casualidad, no porque hayan seguido la información que está ahí. Pero lo que se hace es, te muestra, más allá de que es efectivo o no, te muestra que hay un sistema en el cual esas personas son consideradas propiedad, ¿no? Y que como no son libres de poder elegir dónde trabajar o dónde salirse, la única forma de negociar, digamos, o de incluso de romper con eso es fugándose, ¿no? Y eso creo que es algo que lamentablemente no ha desaparecido sino hasta hace pocos años en el país, pero que se está reproduciendo también en otros en campamentos mineros, también en otras partes, y donde es una extensión de lo que hemos visto en los últimos siglos, pero que lamentablemente se reproduce y se normaliza con cierta legalidad. Que justamente me hizo recordar a una entrevista que le hicimos a Marcel Velázquez hace unos meses acerca de su Ujú. libro Cuerpos Vulnerados, en los cuales, digamos, comparten, digamos, ahí un mismo tema sobre esto de los cholitos, ¿no? Eh, Quizás un poco pensando esto de las estrategias de identificación y trayéndolo hoy en día, ¿qué nos dicen estas fuentes y quizás algunos métodos más contemporáneos qué dicen estas fuentes a las personas que migran o que buscan emigrar? Pienso en Estados Unidos, por ejemplo, con todos los nuevos requisitos que están pidiendo, ¿no? El tema de las redes sociales, el tema
los pasaportes, los visados. Sí, no, y eso además, por ejemplo, hace 3 días han subido el precio de la visa, ¿no? A $450, lo cual no es una casualidad, sino que lo están haciendo para evitar que no solamente los migrantes vayan, sino que un tipo de migrante no vaya, que es el migrante que no tiene recursos, ¿no? Es un filtro, lamentablemente. Y lo que está pasando ahora, digamos, en Estados Unidos y también en China, por ejemplo, es que están haciendo que los migrantes los están identificando ya no con papeles solamente, sino a través de reconocimiento facial y vigilancia y también utilizando inteligencia artificial, ¿no? Lo cual me parece que es desastroso, es una tragedia muy, muy, digamos, de cómo la tecnología, que es algo que precisamente veo en ese nuevo libro, cómo la tecnología en verdad lo que hace no es liberar a la gente, sino es extender un tipo de relación social entre, digamos, gente que domina y gente, digamos, que está en situación mucho más precaria, ¿no? En este caso, los migrantes. Y eso uno puede verlo en el 19, o sea, he encontrado álbums de sirvientes domésticos que es el primer grupo al que le toman fotografía en Lima. ¿Ya? Obviamente para saber quiénes son, porque los consideran sujetos. Y además la idea de la migración también es una idea peligrosa, porque la idea del hecho de que alguien se pueda mover o que alguien se pueda, digamos, ir de un lugar a otro, lo ven como un desafío a la autoridad, ¿no? En cambio, la idea del migrante que se queda en un solo sitio, en una hacienda, en una fábrica o en una casa doméstica, es más bien la idea del migrante ideal, ¿no? De alguien que no se puede mover, que no tiene control sobre su cuerpo y que más bien depende de digamos, de una clase alta, clase media, que le dice cuándo se puede mover. Y eso también otro ejemplo que estoy poniendo ahí en el libro es que justamente son los sirvientes domésticos los primeros que se rebelan contra el sistema de identificación en el Perú, ¿no? Y también en América Latina. En Chile también pasa eso, pasa también en Ohio, en Estados Unidos también, no sé si en Buenos Aires, creo, pero hay muchas revueltas contra el sistema porque es un sistema que los criminaliza. Es un sistema que al enfocarse solamente en ellos, los compara con las estrategias policiales de identificación de sospechosos, ¿no? Y eso lamentablemente no ha cambiado. Hasta el día de hoy, la información que tienen los pasaportes, la información que tienen las visas también, permiten justamente rastrear a la gente y también determinar si tienes visa, eres más o menos alguien aceptable. Si no tienes visa, eres un refugiado político, un exiliado, eres alguien que viene a pedir dinero, que viene a quitar trabajo, ¿no? Entonces, hay elementos que lamentablemente se han mantenido en esos últimos 150 o 200 años. Sí, y bueno, un poco pensando ya no en el aspecto más de control, de vigilancia, sino pensando en el aspecto más cultural, usted señala en los capítulos que estas olas migratorias andinas pues enriquecieron tanto la gastronomía, la música y también las costumbres de la capital, ¿no? Paradójicamente, el discurso de las élites de aquel entonces y que usted menciona explícitamente en la introducción de su libro, es esta idea de la lingua criolla con población, digamos, blanca y negra, pero Ujú. sin el componente indígena. ¿Podría decirse quizás que estos elementos andinos mestizos eventualmente fueron apropiados como parte de esa tradición criolla buscando restar este componente indígena? Piensa un poco en el tema de la música, ¿no? Las jaranas y demás. Sí, totalmente. Yo creo que, o sea, digamos, todo grupo migrante y todo grupo humano tiene una contribución, ¿no? Y eso uno puede verlo en las diferentes oleadas migratorias en ese momento, por ejemplo, con la migración italiana, con la migración francesa, y también menos estudiada, pero también una migración chilena muy importante después de la Confederación, sobre todo, y hasta la Guerra del Pacífico, y también la migración asiática, ¿no? O sea, no podemos entender Lima y el país sin la migración asiática, ¿no? En la comida, en la medicina también, y en muchos otros elementos. Y en el caso particular de la migración andina, cambió muchos elementos cotidianos, ¿no? Porque estamos hablando de un grupo humano muy grande, que, digamos, está en una ciudad que también está expandiéndose, pero no se expande tan rápidamente como este grupo humano, ¿no? O sea, Lima no es Nueva York, ya Lima no es Buenos Aires del siglo XX, ¿no? O sea, una ciudad humilde, pequeña, que tiene que romper las murallas para poder, digamos, tener un poco de oxígeno y poder albergar a todos estos grupos de migrantes que vienen de Asia, que vienen de Europa, que vienen del interior del país, y que lo que está haciendo acá es justamente hacer ese tipo de cambios, ¿no? Pero la segunda parte de la pregunta, perdón, me...
Sí, o sea, si digamos estos elementos andinos o andinos mestizos, Ujú. ya la segunda y tercera generación, se llegan a apropiar por parte de este Sí, discurso nostálgico limeño. sí, y digamos, la reacción frente a toda esta masa humana abrumadora que llega a la capital hace que algunos limeños, digamos, lo que hacen es se repliegan, ¿no? Y crean nuevas formas de procesar estos fenómenos. En algunos casos el racismo es parte de eso, o sea, es la forma en la cual ellos marcan distancia, señalando de quiénes son los que están en un lugar frente a quiénes son los foráneos, ¿no? Porque no se hace con todas las migraciones. La migración europea es muy bien recibida, es muy bien atendida, pero pasa con los migrantes asiáticos, pasa después con los migrantes japoneses y pasa también con los migrantes tanto de los Andes como de la selva. Y la respuesta de las élites, la clase media, la clase alta, es cómo atrincherarse, no solamente a nivel físico, espacial, por ejemplo, en ese momento en algunas partes, en el siglo XX ya lo van a hacer yéndose fuera de Lima, hacia el sur sobre todo, o en algunos barrios poniendo rejas, poniendo un guachimán ahí para que nadie más entre, pero en ese caso es creando un discurso que hasta el día de hoy sigue y que, por ejemplo, la idea de esta Lima criolla blanca, ¿no? Esta Lima, digamos, que no ha cambiado, esta Lima que es más cercana casi al siglo XVII con el Marqués de Montes Claros, que es una ciudad que está constantemente cambiando y que lamentablemente la vemos que continúa hasta el día de hoy. Lo ha hecho López Aliaga con la estatua de Pizarro, ahora tiene también ideólogos, por ejemplo, como Rafael Aita, ¿no? Entonces, que están tratando de continuar una idea que es muy vieja y que es completamente errónea. ¿Ya? O sea, Lima es una ciudad que ha estado en constantes cambios y la música criolla es una música también de cambio, solamente que algunos elementos que quizás los que ensalzan la música criolla no se dan cuenta es que, y eso lo veíamos con Gerald Borras hace unos días, la música criolla tiene muchos elementos andinos. Y algo que contaba Gerard, tiene un libro magnífico, que es increíble, que no me canso de recomendarlo, sobre la Lima, digamos, la Lima y la canción criolla. El vals y la Eh, canción criolla, creo que era, ¿no? ¿Perdón? El vals y la canción criolla, El puede Vals y la ser. canción criolla. Ese libro es uno de los mejores libros que hay sobre historia cultural, digamos, de la capital y del país, ¿no? Y él lo que contaba el sábado que tuvimos una presentación, él decía, la primera canción grabada en el país, digamos, por Montes y Manrique, me parece, es un huayno, ¿no? Incluso muchos cantantes de música criolla, creo que los embajadores criollos, cantaban huaynos. O sea, y eso te da una indicación del peso que tenía este ritmo, esa melodía en Lima, ¿no? No hay una separación tan grande, sino hasta ya el siglo XX. Incluso una de las canciones menos conocidas de Lucha Reyes, digamos, después de Regresa, ¿no? Y otras más, es un huayno, es Yaulillay, ¿no? Porque justamente lo que están tratando de entender ahí es que hay una transferencia de experiencias también, también, por ejemplo, con los quipus, ¿no? Con muchos otros grupos musicales. Hay una transferencia cultural que poco a poco después se va perdiendo y que también, y en el imaginario de alguna de estas élites, sobre todo más rancias, creen que la música criolla es una cuestión completamente como aislada, únicamente de músicos blancos y también con músicos afrodescendientes, que lo que hacen, ¿verdad?, es recrear el patrón de esclavitud que había antes de la República. Sí, y justamente pensando en este aspecto más cultural, me venía a la mente esta pregunta, ¿no? Usted siempre está, bueno, ha estado mencionando en sus entrevistas que de alguna manera Lima Chol es una suerte de precuela a Desborde Popular y Crisis de Estado, ¿no? De José Matos Mar. Pero también un poco me pregunto si este libro tiene dialoga de alguna manera con este otro libro que salió en los noventas, El laberinto de la Soledad de Uh -huh. Guillermo Núñez. Sí, no, y te agradezco la pregunta, porque en cierta manera el libro es una precuela por la cuestión temática y cronológica, ¿no? Pero en cierta manera no lo es, porque lo que pasaría es que este libro sería como entenderlo en función de lo que pasa en el siglo XX, y no es así, o sea, es una dinámica totalmente diferente, ¿no? Lo que pasa en el siglo XIX, tienes la guerra del Pacífico, tienes la guerra con España, tienes el dinero del guano también, es una dinámica completamente diferente. Hay una segunda ola, hay una ola más grande que la que mejor conocemos, que es la que ha estudiado Matos Mar, que ha estudiado también, que hay un grupo de antropólogos increíbles, que William Mangin también, Paul Dowdy, que lo cito ahí en el libro, y que a mí me sirvieron mucho como
inspiración para plantearme preguntas sobre qué buscar también en el 19, ¿no? Y dentro de esos ensayos, que son muy ricos, que son muy provocadores también, está el de Guillermo Nugent, ¿no? Sobre el laberinto de la Soledad, que es un texto muy importante que ha sido reeditado hace poco y Guillermo sigue escribiendo también en base justamente con ese tipo de análisis. Y si bien no puedo citar a todos directamente porque si no se me dobla la cantidad de páginas de bibliografía, creo que son 27 páginas de bibliografía que tengo en el libro. Si tendría que citar a todos los que he leído, a todos los que me gustaría, se me iría en 50 y mi editor no creo que le guste mucho porque, digamos, ampliaría más las páginas, pero son libros importantes, ¿no? Y en el caso del Laberinto de la Soledad, es un libro que me parece que tiene que ser leído, porque plantea justamente, ya no tiene que ver únicamente con la cuestión de Lima, sino que a partir del elemento de Soledad, que es un texto, que es un concepto también trabajado por Barayanos, ¿no? Trabajado también por Quijano, y que ha experimentado una suerte de revival durante los 2010. Lo que hace Guillermo Nugent es, de manera muy astuta, es ver cómo entender el país, ¿no? La lógica del país y también la naturaleza de la población frente a eso, que es muy parecido a lo que está haciendo ahora Danilo Martuchelli con la cuestión del otro desborde, ¿no? Entonces también creo que es interesante porque lo cholo no se termina únicamente en un arquetipo de grupo humano, sino que permite plantear más preguntas, permite plantear preguntas sobre identidad, especialmente ahora que viene el censo, permite plantear preguntas sobre qué es lo que diferencia a Perú, por ejemplo, de otros países también, muy parecido a lo que planteaba Vasconcelos en México, pero también permite entender otros fenómenos que van desde la derecha neoliberal, por ejemplo, con Hernando Soto, ¿no? Y ver los cholos como emprendedores y también con todo ese discurso libertario que se ha extendido, hasta, por ejemplo, la cuestión de la informalidad, ¿no? Que estamos viendo ahora que está pasando con la minería informal o ilegal también, según lo plantean algunos. Entonces, creo que la idea de Cholo permite precisamente abrir un abanico de propuestas teóricas también para poder dialogar sobre problemas contemporáneos del país. Sí, yo creo que ese es un punto muy interesante que podemos quizás retomarlo en unos minutos, ¿no? El tema justamente de la Ujú, potencialidad de lo cholo, el sujeto cholo, que también un poco es lo que Marco Avilés ha estado ujú, explicando, ¿no? Me gustaría un poco regresar a este episodio que usted menciona hacia el final del libro, de la repatriación de los restos, ¿no? Después de ver el Pacífico, muchos soldados, no necesariamente todos limeños, hay muchos que vienen, digamos, de otras departamentos del país, pues comienzan en las asociaciones que van formando en Lima, comienzan un poco a organizarse para repatriar los restos, para hacer ceremonias y demás. Pero yo recuerdo pues a Manuel González Prada diciendo que, bueno, la guerra se pierde porque ujú. no estábamos unidos y demás. Entonces, ¿cómo explicar ese diagnóstico de González Prada en función o en relación a este episodio que usted explora? ¿Sería una suerte de momento de tregua, una suerte de unión nacional, o es más bien un hecho anecdótico? No, es una muy buena forma de plantearlo, ¿no? Claro, bueno, González Prada, sí, o sea, él era un poco más radical con esto y yo creo que tiene razón hasta cierto punto. De hecho, en una de sus historias utilizaba a un soldado migrante peruano como una referencia también para decir que no eran tanto, digamos, los que peleaban no eran tanto la élite, sino era más bien, digamos, la población indígena andina, ¿no? Pero lo que yo quería hacer con este ritual, que ha sido estudiado también, quizás no tanto como se debería, pero lo que yo quería hacer era justamente ver cómo en esta oportunidad, en un momento en el cual las asociaciones regionales y los migrantes están empezando, digamos, ya a formarse, también a tratar de consolidarse en un espacio que ha sido hostil como Lima, pero que lo han logrado, ¿no? Han logrado crear asociaciones distritales, regionales, han logrado hacer lobby político por los senadores, por los diputados, han logrado también mandar ayuda a sus pueblos de origen. ¿Cómo aprovechan una situación que es casi única como esta de la repatriación para saltar a la esfera pública, ¿no? O sea, para posicionarse en la esfera pública? Si bien es cierto que han tenido una actividad, está en los diarios, en la prensa que conversamos, pero para ya tratar, digamos, ya no esconderse, sino más bien para mostrar de cómo, de alguna forma, ellos están vinculados también con la historia nacional, con, por ejemplo, Grau, ¿no? Con los combatientes del Morro de Arica, con lo de Huamachuco, con los de Concepción, y cómo
tratan, lo intenté poner ahí, como esas tensiones que hay y estos como organizaciones que hay para poder acompañar a los restos de los héroes que están llegando a Lima, ¿no? Entonces, cómo esa ceremonia de alguna manera conecta no solamente uno de los hechos más trágicos que pasó en el país hasta ese momento, como fue la Guerra del Pacífico, además con provincias cautivas todavía en ese momento, Tacna no pudo enviar, ¿no? Digamos, Chile permitió que se puedan exhumar algunos restos también, pero cómo todo este procesamiento del dolor, que es exhumar restos de este conflicto, permite también a esas asociaciones tratar de insertarse en la narrativa nacional, ¿no? Y mostrar que ellos también de alguna forma pertenecen también, estando en Lima, pero pertenecen también, que se unen a este duelo porque sus comunidades también fueron las que sufrieron, se pelearon ahí en las comunidades, ¿no? Se pelearon en Huamachuco, se pelearon en la Sierra Central, también se pelearon digamos, en otras partes. Entonces, es parte, digamos, de esos intentos, ¿no? Y que no encuentro otro episodio parecido, o sea, ni siquiera con el centenario de la independencia, donde se dio mucha más importancia a las comunidades extranjeras con los regalos que dieron que a las comunidades, digamos, migrantes. Quizás lo hay, quizás también hicieron algo parecido, pero no lo he encontrado, ¿no? Entonces, esa quería un poco como que sea como uno de los últimos capítulos para mostrar, digamos, claro, para mostrar como el pic, ¿no? O sea, cómo, digamos, después de todo que han estado luchando, finalmente logran organizarse en asociaciones y logran también conquistar el espacio público e insertarse de alguna forma en la narrativa. Al menos por un día lo van a hacer. Al día siguiente van a seguir siendo insultados, choleados, marginados, como pasó en los últimos casi 40 años, pero al menos por un día que la gente vea que son parte de esa narrativa nacional. Celebraciones que también implicaron pues gastos fuertes, contribuciones de las comunidades hacia las asociaciones que estaban en Lima, ¿no? Eh, Justamente el hecho de este momento culmine que usted menciona ocurre pues hacia inicio de la década del 90, pero siento que un poco desde los 90 hacia 1920, que usted dice que se cierra Uh esta -huh. primera ola migratoria, ¿qué ocurre con estas poblaciones? O sea, ok, usted me está que al día siguiente vuelven a ser choleados, resultados, pero un poco esos últimos 30 años, que se ríen Uh un poco -huh. esos colofón del libro, podríamos decir que ahí ya se consolidan los patrones que estamos viendo que se están dando en los primeros 40 años. ¿Cambia algo? Pienso un poco en Vallejo, en Naya de Torre, claro, ya es otra generación que está llegando a Lima Claro. para estudiar, para formarse. Bueno, María Tigui también. Bueno, ¿qué pasa con ellos? ¿Ya es la consolidación del culmine de todo este proceso inicial o hay diferencias? No, sí, de hecho, ese periodo lo que quise, más bien, lo menciono de manera un poco más indirecta, porque es una continuación, o sea, se consolidan esos patrones, ¿no? Hay más asociaciones, siguen también, digamos, los migrantes siguen todavía llegando, hay como una recuperación después de la Guerra del Pacífico, ¿no? Que llega hasta 1920, no alcanza los niveles más altos que tuvo con un De un 37, tercio, ¿no? 40%, pero llegan a un 30%, que está bastante bien después de la Guerra del Pacífico. Y lo quise poner a través sobre todo, hasta la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y cómo la Primera Guerra Mundial, con todos esos cambios que hay a nivel, digamos, de demanda y oferta, especialmente de las haciendas azucareras y las haciendas exportadoras, nuevamente sirven como un imán para atraer trabajadores, ¿no? Y que después van a seguir su camino hacia la capital. Y hay algunos aspectos ahí que sí me gustaría poder ampliarlos, quizás hacerlos más explícitos para una segunda edición, por ejemplo, como esto, como la reforma universitaria, ¿no? Como el periodo, por ejemplo, la generación del Bicentenario, ¿no? Y que tiene que ver con que ya hay una migración asentada y que permite justamente ahora que venga una migración de clase media provinciana por ejemplo, a formarse en San Marcos, ¿no? A formarse en las universidades, y es justamente esa una de las migraciones, uno de los grupos más importantes, más además intelectualmente más avanzados, no solamente de Perú, sino de América Latina, que vienen de región. O sea, tienes a Porras, me parece, Porras creo que vienen de otra, no me acuerdo exactamente, pero tienes también ahí a La Torre, ¿no? Tienes a los Apristas también, tienes a Vallejo también que viene del norte, también de esa región, tienes a Mariati que viene de Ica, Arguedas también está llegando por esos años, ¿no? Por motivos diferentes. Entonces, y esto creo que también podría ser más adelante en una segunda edición otra forma de cerrar, ¿no? O sea, cuando tienes digamos que tienes ya como una élite
provinciana que está preparándose para dirigir los destinos del país. Que hasta ese momento, digamos, no el único presidente casi no limeño, bueno, había sido, bueno, aparte de los dictadores y caudillos, había sido Billinghurst, ¿no? Que es derrocado muy rápidamente, pero creo que es otra forma también de plantearlo, ¿no? Yo quise quedarme en el caso de la, digamos, directamente en el caso de esa ceremonia, porque me parecía que era una forma en la cual de manera masiva se incorporaban, ¿no? Pero también en el caso de la universidad me parece que es fundamental y que también va abriendo nuevos espacios para lo que va a ser una ola mucho más grande después de la Gran Depresión. Bueno, creo que ahí entonces nos queda ese capítulo pendiente para una segunda edición, para un artículo seguramente que Uh podría -huh. ser en un futuro próximo. Y quizás para ya ir cerrando, me gustaría justo volver a ese tema de los cholos, ¿no? Esta reivindicación de los cholos que veníamos hablando, porque ahora, claro, Marco Avilés tiene su libro No soy tu cholo, Uh encontramos -huh. artistas como Lucho Quequesana, que trata de hacer una suerte de música folclórica, pero vinculada al pop, influencers como Alessandra Yupanqui, pero también de productos culturales, ¿no? La cocina novandina de los 80s y 90s. Entonces, claro, hay aspectos positivos, reivindicativos en lo cholo, pero también tengo una como cierta preocupación de que lo cholo podría quedar más bien una etiqueta, una moda, un producto de consumo más. Entonces, ¿en qué medida usted, ya como historiador, pero también como intelectual que publica en La República sus columnas, digamos, podría discutir algunos de estos puntos, digamos, en relación con lo que estamos viendo hoy en día? Sí, no, es un buen punto porque, bueno, como suele ocurrir cuando hay como hay un hype, digamos, cuando hay cuando hay digamos, mucha visibilidad sobre un tema, empieza a crearse rango, ¿no? Desde quienes se denominan auténticos hasta cuando se vuelve casi como un token, ¿no? Como una suerte, como un commodity de algo que es apropiado para precisamente satisfacer consumos culturales de sectores alejados, ¿no? Y eso ha pasado definitivamente, y uno lo puede ver en la gastronomía, con la cocina novoandina, ¿no? Con recetas aparentemente mochicas o recetas aparentemente prehispánicas, que no sabemos si son ciertas o no, pero que se venden como auténticas, ¿no? También se puede ver con el término cholo siendo apropiado por sectores que, digamos, consideran que es una forma también de domesticar algo que hasta hace 20, 30 años lo hubieran visto con temor. Pero también obviamente hay una línea mucho más auténtica, ¿no? De reivindicación, que no es reciente, viene desde Tulio Loza aproximadamente, viene con el Super Cholo también, ¿no? De una manera un poco quizás todavía entre el paternalismo y también un poco la parte exótica, pero que fue un elemento importante a cargo de Miro Quesada. Viene también con, por ejemplo, personajes como la Chola Chabuca. Este, son, son elementos que, digamos, si bien eran un poco aislados antes, creo que han contribuido sobre todo en este periodo de crecimiento económico del 2000 al 2018, a que ya no sea una palabra vista como un estigma, ¿no? Que ya no sea, digamos, una palabra vista al menos como señal de desprecio, ¿no? Que el verbo cholear ya no tenga, digamos, el peso de ataque que tenía antes, ¿no? Sino que, como tú bien dices, se va a convertir como una commodity para ponerle seguramente alguna marca, exportarlo y venderlo al doble de precio. Eso es inevitable, eso pasa y pasa, digamos, con muchas cuestiones culturales de apropiación también, ¿no? Pero creo que uno yendo hacia la parte más como dura, por ejemplo, lo que hace Marco Avilés, lo que hacen también muchos otros cantantes, incluso muchas otras variantes, como la versión chill out, por ejemplo, de Cholo Soy, de Amanto Morales, ¿no? A cargo de Jaime Cuadra. Yo creo que son formas espontáneas y no sé si el término es adecuado, auténticas, de una reivindicación de un legado cultural, ¿no? Que se ve ahora que en verdad eh, digamos, ya no es minoritario, sino que ha sido muy presente y que es una toma de conciencia también de nuevas generaciones. Algo que yo pongo en el libro en la introducción es que este libro no es solamente una reconstrucción histórica en el sentido de poner un dato y poner otro, ¿no? Sino tiene también, digamos, un posicionamiento político. O sea, la idea de estudiar las raíces de esta migración, llevarlas hacia un siglo y medio antes, o 2 siglos casi, y después decir, no, también desde la colonia hay una población andina muy importante, y señalar que la migración no es un elemento reciente,
como a veces lo hacen algunos voceros. Yo lo he visto, o sea, lo he visto Víctor Andrés García Belaúnde, Rosa María Palacios, señalan, no, la migración andina comenzó con Velasco, no, la migración andina comenzó con Sendero Luminoso. Hubo periodo de migración, obviamente, con la reforma agraria y también con el terrorismo, absolutamente. Pero cuando tú dices que la migración es reciente y que provoca caos, que provoca desorden, que provoca ambulantes, que provoca todo eso, lo que está diciendo es que los migrantes son elementos secundarios en la ciudad y en la historia del país, y que por lo tanto son elementos ajenos que no son parte de la historia de la ciudad y que tranquilamente, así como llegaron, se pueden ir también, ¿no? El libro busca ir en contra de eso, o sea, yo en las primeras páginas lo menciono muy claramente, este es un libro que utiliza la investigación histórica para hacer un manifiesto político, o sea, la migración es un elemento importante en la historia del país, no solamente la migración andina, la asiática, la europea, la venezolana incluso también. ¿Ya? Todas ellas han contribuido y el Perú es un país de migraciones. No se puede entender el Perú sin la migración, ¿no? Y también por eso el título del libro, que es una forma de interpelar también al lector, ¿no? Es hacer que o se sienta reivindicado, o se siente identificado, o se siente incómodo, también por lo que ha significado este peso. ¿Verdad? Por eso quise poner en la carátula, ya para cerrar con esto, respuesta, una imagen que no es la típica asociada con la migración, que siempre la hemos asociado con desorden urbano, la hemos asociado con ambulante, la hemos asociado con ocupación a veces de lugares para viviendas, ¿no? Con precariedad, con pobreza, sino quería poner una acuarela de Pancho Fierro que implica el otro lado de la migración también, ¿no? O sea, esa contribución cultural, ¿no? Esa, digamos, el hecho de que encontraron finalmente un espacio, y en esta imagen, no sé si alguien la reconoce, pero son las payas de Corongo, ya retratada de manera magnífica por Pancho Fierro. Entonces, el libro es un libro de historia, pero que yo creo que en cierta manera, y digo esto con toda humildad, creo que si ha tenido tan buena acogida es porque mucha gente se ha sentido identificada con lo que plantea, ¿no? Con que no es un texto únicamente que dice algo lejano, sino que en verdad lo que está tratando de hacer, sin romantizar el tema, o sea, porque indicando también las dificultades que hubieron para los migrantes, señalar que la migración es un componente y que tenemos que, en un momento de xenofobia, de racismo, en el cual hay migrantes que están siendo perseguidos, en el cual muchos peruanos están yéndose del país a probar suerte, digamos, porque no encuentran acá lo que necesitan, la migración tiene que ser vista no como un problema, no como algo negativo, sino como un elemento fundamental de nuestro pasado y también de lo que va a ser el país en el futuro. Bien, creo que es con esa reflexión nos quedamos entonces para la entrevista. Bueno, creo que al público le ha parecido muy interesante y sugerente lo que usted mencionaba, así bueno, el componente emocional, afectivo, ¿no? Usted al inicio de introducción también mencionaba a sus padres, que de alguna manera también son ejemplos de migración, de resiliencia y de estrategias, ¿no? Que usted también forma parte pues, de esta migración. Entonces, bueno, queremos un poco despedir la entrevista mencionando que libro Lima Chola, una historia de la gran migración andina, se encuentra disponible en todas las librerías, también, bueno, online también por ahí se encuentra. Ya está en ebook, disculpe, o todavía. Ya, creo que sí me parece, pero también es en Busca Libre, creo que está con descuento en Busca Libre. Y se presenta el 23 de julio con Marco Avilés, justamente en la feria, Excelente. Entonces, el día miércoles, me parece, miércoles a las 7 23, de la noche. a las 7 de la noche, el libro Izquierdo Ríos va a estar presentando el autor José Ragas, con quien hemos tenido el gusto de hablar, con Marco Avilés, va a presentar pues Lima Chola. Le agradecemos nuevamente su participación acá en el reportaje de historia y nos vemos entonces en una siguiente oportunidad. Estén atentos porque vamos a estar también cubriendo la Feria del Libro y seguramente tenemos oportunidad de hacer videos y la presentación de Limachola. Muchas gracias a nuestro público. Muchas gracias, Luis. Un abrazo. Un abrazo igualmente.